Noviembre. Hola, ¿qué tal? Pues no lo sé. Frío, ¿no? Mira la arriba. Mira a ver a qué temperatura está el termostato que está al lado de la puerta del baño. Pues ponlo a 24. Pero va a ser mucho, porque luego... 23. Se ya hace calor. 24. Vale. Comprueba si está abierto. Comprueba si está abierto el radiador. ¿Qué? El radiador. A ver si está abierto. A ver si está abierto. Mira la rueda. Y hay un más y un menos. Gírala hacia el más. ¿De viernes qué ves? El 21, ¿no? El 14 es la presentación de libros de poesía. El día 6 es fiesta y el día 13 nada, ¿no? El 14 es la presentación. Bueno, mañana también. También mañana. Sí. Eso, para que no se me olvide. Vale, vamos a ver. Bueno, buenas tardes. El tema de la conferencia de hoy lleva por título Felicidad y Cultura, ¿no? Trabajando el texto de Freud, El malestar en la cultura, ¿no? Que es un texto de 1929. No, que la felicidad es malestar. Ah, sí, ¿no? Sí, porque él va a plantear, ¿no? Que, ¿no? ¿no? Como si, ¿no? Dice, parece que para el humano la cultura es la fuente de la infidelidad, la fuente de la infelicidad, y que si abandonáramos la cultura, ¿no? por formas de vida más primitivas seríamos más felices, ¿no? Y eso, bueno, sorprendente ¿no? Ese postulado, ¿no? En relación a qué está ese postulado, ¿no? Entonces va a trabajar toda esa cuestión para plantear que el malestar en la cultura en realidad está en relación con un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Entonces comienza señalando o preguntándose cuál es el fin de la vida, ¿no? Eso sería un poquito, vamos a
aunque ya se vio la semana pasada, pero bueno, para retomar un poco, ¿no? Dice, bueno, pues el hombre, ¿no?, tiende a ser feliz o quiere ser feliz. Y el ser feliz, dice, tiene dos vertientes, ¿no? Por una parte evitar el sufrimiento y el dolor, y por otra parte la búsqueda de sensaciones placenteras, ¿no? Serían los dos grandes, el lado positivo y el lado negativo en esa búsqueda de la felicidad. Y con respecto al lado positivo de búsqueda de las sensaciones placenteras, lo relaciona con la satisfacción, ¿no?, de las tendencias pulsionales, ¿no?, de los deseos, que además va a señalar con respecto a esto también que el hombre está, digamos que toda la estructura psíquica está predispuesta para gozar de los contrastes, ¿no?, y no de las condiciones cotidianas. Entonces, bueno, eso también limita la percepción de la felicidad, ¿no?, por esta cuestión de que siempre se relaciona más en los contrastes que en las cosas tibias, por decirlo de alguna manera. Y luego decía eso con respecto al lado positivo de, ¿no?, sensaciones placenteras, y el lado negativo, con evitar el dolor y el sufrimiento, plantea tres grandes grupos o tres grandes lugares de sufrimiento. Por una parte estaría la caducidad del cuerpo, ¿no?, que no es un cuerpo caduco, perecedero, nos vamos a morir todos, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces es una de las fuentes de sufrimiento para el hombre. La otra fuente de sufrimiento está en relación al poderío de la naturaleza, ¿no?, que siempre, ¿no?, es mucho más grande que el hombre, y evidentemente también, ¿no?, le puede hacer sufrir, ¿no? Y el tercer gran fuente de sufrimiento, la relación con los otros, que esa es la más importante de todas, dice Freud, ¿no?, la que más sufrimiento nos provoca. Entonces, ¿no?, dice, ¿no?, entonces va a plantear eso, ¿no? ¿Por qué vamos a sufrir? Porque nunca vamos a dominar completamente a la naturaleza, porque nuestro organismo es caduco, y porque los demás pues también, ¿no?, no son como nosotros queremos, ¿no? No responden totalmente a nuestras expectativas en muchas ocasiones, ¿no? Buenas, no expectativas, ¿no? Lo vamos a ver, porque los otros no solamente son los posibles depositarios de nuestro amor, sino también de nuestra agresividad, ¿no? Porque el gran problema, ¿no?, de las relaciones con los otros, ¿no? Entonces, esa cuestión de, ¿no?, que se pregunta a Freud, porque dice que, ¿no?, pensamos que la cultura no es la fuente de la infelicidad, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo hemos llegado ¿no? De hecho es algo bastante generalizado, es una idea que está presente en que a lo largo de la evolución de la cultura, ¿no?, que las culturas, digamos, más primitivas, o los hombres en culturas menos desarrolladas o más primitivas, eran más felices que nosotros, ¿no? Cuando justamente dice que si consideramos que la cultura es la suma de todas las producciones e instituciones, ¿no?, que sirven a los fines de proteger al hombre contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí, tendería, ¿no?, a favorecer la felicidad, y no como lo percibimos al contrario. Entonces va a trabajar toda esta cuestión de, ¿no?, en relación a qué pasa con la cultura y la felicidad, ¿no? Porque esa actitud hostil incluso contra la cultura. Y él va a señalar, va a ir haciendo un recorrido, ¿no? Entonces nos va a ir guiando a lo largo de ese recorrido. Entonces lo primero que señala es que hay varios motivos, ¿no?, que podrían estar en juego en esa cuestión. Dice que en primer lugar estaría el triunfo, ¿no? Podríamos pensar que el triunfo del cristianismo con respecto al resto de las religiones, ¿no?,
ha influido a lo mejor en esta valoración negativa de la cultura, porque a fin de cuentas el cristianismo lo que hace es, en cierta medida, menospreciar la vida terrena, ¿no?, por apreciar, ¿no?, el más allá, ¿no?, el cielo, ¿no? Entonces, en cierta medida, eso podría contribuir a este juicio que tenemos, ¿no?, negativo sobre la cultura. Esa, ¿no?, otra cuestión es eso, ¿no?, que imaginamos todos que los pueblos primitivos pues son más felices, que llevan una vida más modesta y son más felices que los hombres, cuando evidentemente, ¿no?, en los pueblos primitivos, luego lo vamos a ver, ¿no?, como las condiciones de vida eran todavía mucho peores que en el momento actual, y evidentemente había más fuentes de felicidad, ¿no? Y por último, señala como que ha podido influir en ese juicio negativo sobre la cultura, ¿no?, el hecho de llegar a comprender la génesis de la neurosis, ¿no?, que cuando el hombre se llega a comprender que la neurosis se produce por la frustración, ¿no?, por una frustración no soporta la frustración que le impone la sociedad, ¿no?, en aras de los ideales que tiene esa sociedad, ¿no? Pues entonces, claro, también, ¿no?, dice, bueno, eliminando la cultura, pues seríamos todos más felices, ¿no? Bueno, dice que además incluso estaría el hecho de que también, ¿no?, en los últimos años, en las últimas décadas, en los últimos siglos, ¿no?, ha habido un gran avance, tanto fundamentalmente un gran progreso de las ciencias y de la técnica que se desprende de la ciencia, ¿no? Entonces ahí ha habido un afianzamiento, ¿no?, del dominio sobre la naturaleza, y también una mejora sustancial de todo lo que tiene que ver con la salud, ¿no?, podríamos decir, porque decíamos el cuerpo es otra de las fuentes de sufrimiento, ¿no? Y también, ¿no?, ha habido muchos avances a ese respecto. Dice, pero pese a eso, ¿no?, aunque ha habido todos esos progresos, el hombre no es más feliz, no se siente más feliz, ¿no? Parece que estos dos requisitos no son los únicos, ¿no?, el que haya habido una mejora con respecto al dominio de la naturaleza, o de una mejora con respecto al hecho de que tenemos un cuerpo caduco. Pues debe haber algún otro factor también que esté en juego en la felicidad, ¿no? Entonces nos va a señalar, ¿no?, habíamos dicho que la cultura eran todas las instituciones, ¿no?, y las producciones que distancian nuestra vida de la vida de los animales, ¿no?, podríamos decir, y que favorecen la vida humana, ¿no? Entonces examina un poco cuáles son los rasgos de la cultura. Con respecto a estos rasgos de las culturas, pues dice, podemos considerar bienes culturales todas las actividades y bienes útiles para el hombre, ¿no? Es un poco lo que señalábamos antes, ¿no?, toda la maquinaria puesta al servicio, ¿no?, del dominio de la naturaleza, ¿no?, y todo lo que, ¿no?, supone, ¿no?, las máquinas, los instrumentos, ¿no?, todo eso serían bienes de la cultura, ¿no? Y además, bueno, señala también que son manifestaciones culturales no solamente estas cuestiones útiles, ¿no?, como en tanto instrumentos, sino también lo inútil, ¿no?, lo que no, en principio, parece que no tiene ninguna utilidad. Y dentro de lo inútil estaría la belleza, ¿no? Dice, todo lo que concierne a la belleza, ¿no?, también está considerado como una producción cultural. Dice, apreciamos, ¿no?, por ejemplo, las ornamentaciones florales de los espacios públicos, o incluso de las casas, y en la medida de lo posible también el que la habilidad del hombre también, ¿no?, produzca objetos bellos, ¿no? Dice, todo eso también es
un bien cultural, ¿no? Una adquisición de la cultura. Y también dentro de estas, digamos que rasgos de la cultura, estarían otras dos cosas importantes que serían el orden y la limpieza, ¿no? El orden porque dice que facilita, ¿no? el trabajo del hombre, ¿no? En tanto que le favorece el dominio del espacio y del tiempo, y que aunque el orden, ¿no? Tiene esta cuestión de que facilita todas las tareas psíquicas del humano, no es que esté predispuesto en principio el sujeto al orden, sino todo lo contrario, ¿no? Dice que la imposición del orden tendemos justamente al desorden y a la improvisación, y no todo lo contrario, ¿no? Dice que conseguir el orden también es un trabajo para el humano. Y la limpieza también, ¿no? La limpieza no solamente algo que se extiende al propio cuerpo, pero también ¿no? del mundo que nos rodea, también lo consideramos como una adquisición de la cultura. Dice que nos sorprendemos cuando pues, nos enteramos, ¿no? Del mal olor, ¿no? de los hombres de la Edad Media, ¿no? Que debajo de las pelucas en la corte del rey Sol, ¿no? Llevaban tarros de miel para que ¿no? se pegaran las pulgas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que además cuando vemos, incluso dice, paseamos por un jardín o por un parque y lo vemos lleno de suciedad, de papeles, de restos humanos, consideramos que es un signo de barbarie, ¿no? Entonces también el orden y la limpieza estarían dentro de lo que se considera como adquisiciones de la cultura, ¿no? Dice, pero aparte de eso, ¿no? Estábamos con la cuestión de las cuestiones inútiles, ¿no? Esta era, ¿no? Lo útil, lo inútil, la belleza, el orden, la limpieza, y también las actividades, todo lo que está en relación con las actividades psíquicas superiores, ¿no? Los consideramos como adquisiciones de la cultura, ¿no? Las producciones intelectuales, científicas, artísticas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el valor de las ideas en dirigir la vida de los humanos, ¿no? Dice que además esta cuestión de las ideas en la dirección de la vida humana estaría en relación con las construcciones ideales, ¿no? Y todo lo que de esas construcciones ideales, o todos los preceptos que de estas construcciones ideales que se plantea el hombre se desprenden, y que en el fondo lo que llevan es una idea de perfección, ¿no? Suponiendo que la perfección es posible de alcanzar, ¿no? Y en ese sentido incluye dentro de estas construcciones ideales las ideas religiosas, ¿no? Dice que las ideas religiosas son una muestra precisamente, ¿no? de toda esta cuestión de la posibilidad de un perfeccionamiento, porque los preceptos religiosos siempre incluyen esta cuestión de el hombre santo, ¿no? entre comillas, ¿no? El santo en tanto que nunca, ¿no? Siempre hace el bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego, por último, va a señalar como también en relación con los fundamentos culturales, todo aquello que trata de regular las relaciones entre los hombres, entre los humanos, ¿no? Que eso sería, ¿no? otra de las cuestiones importantes. Dice que además esta cuestión de la regulación de las relaciones entre los humanos es algo que está presente ya desde los inicios de la cultura, ¿no? Porque dice, si no hubiera habido esta tendencia a regular las relaciones, siempre, ¿no? habría sido el poder o la fuerza del más poderoso el que se hubiera impuesto en la sociedad, ¿no? Dice, pero no la tendencia del humano es a crear comunidades donde, ¿no? estén regulados por una manera de hacer común a todos, ¿no? que es lo que se establece como derecho, ¿no? y que limita
la libertad individual, ¿no? En aras de una mejor convivencia, ¿no? Limita el, ¿no? Dice, en esta idea de regular las relaciones y limitar, ¿no?, la libertad de cada uno, se opone como derecho, ¿no?, las reglas que regulan las relaciones entre sí frente al poderío del individuo, que sería la fuerza bruta, ¿no?, podríamos decir, ¿no? Dice que esta cuestión del derecho y de la regulación de las relaciones es un paso decisivo de la cultura, ¿no?, porque restringe las satisfacciones personales en aras a la mejor vida en común, podríamos decir, ¿no? Y que como consecuencia de ¿no?, de estas, ¿no?, de esta regla de regulación, de esta regulación, lo que nace es la justicia, ¿no?, que sería el primer requisito cultural, ¿no?, la justicia, la seguridad de que una vez que se establece un orden jurídico, ¿no?, todos van a ser regidos por ese orden jurídico, que además tiende a ampliarse inicialmente desde una sociedad de pocos miembros, cada vez, ¿no?, pues va a ir extendiéndose a naciones, ¿no?, hasta incluso llegar a regular la vida de todos los individuos, ¿no? Pero claro, el problema del derecho y de la justicia, ¿no?, es que lo que hace es restringir, ¿no?, las aspiraciones individuales, ¿no?, la libertad individual, ¿no?, y que por tanto, si restringe la libertad individual, esa aspiración, ¿no?, el anhelo de libertad, ¿no?, que anida en muchos sujetos, por no decir en todos, ¿no?, pues claro, ¿no?, achaca precisamente a la cultura, ¿no?, esa limitación, ¿no? Bueno, a ver, y luego, ¿no?, después de esta cuestión, él va a plantear también, ¿no?, estamos viendo todo lo que contribuye, ¿no?, a la cultura y cómo para ir trabajando esta cuestión de por qué es fuente de malestar, ¿no? Él va a señalar también que la evolución cultural, y en relación también con esta cuestión de que limita la satisfacción de pues, ¿no?, de los individuos individuales, o sea, de los individuos individuales de los individuos, ¿no? Cómo, ¿no?, para cada sujeto estaría o se manejaría con las tendencias pulsionales, con los va a llamar generalmente instintos, ¿no? Dice que bueno, que lo que sucede evidentemente, ¿no?, si pensamos, ¿no?, lo que sucede en muchos casos es que son consumidos, ¿no?, consumidos y reaparecen como rasgos de carácter. Para entender esto, con el ejemplo del erotismo anal, ¿no? Dice, igual que en la constitución del sujeto, ¿no?, pasa por un momento en el que está en juego el erotismo anal, ¿no?, y entonces siente placer por lo genital, los excrementos y todo lo que supone, ¿no?, los niños pequeños, ¿no?, tienen placer, ¿no?, con jugar con sus propios excrementos, cosa que no pasa en el adulto, porque llega un momento que precisamente se sufre una represión, y como reacción, o como formación reactiva a esa reacción, a esa represión, lo que aparecen son rasgos de carácter, ¿no? El orden, la limpieza, ¿no?, serían efectos, ¿no?, precisamente eran como rasgos de carácter de ese erotismo anal, ¿no?, que además el orden y la limpieza habíamos visto que también, ¿no?, eran considerados como logros de la cultura, ¿no? Dice, en otros casos lo que está en juego sería la sublimación, ¿no?, que es otro de los destinos de la pulsión, ¿no? Y dice que es un elemento cultural muy importante, ¿no?, porque, ¿no?, gracias a la sublimación, pues, ¿no?,
las actividades científicas o artísticas pueden ser una fuente de satisfacción para el sujeto, ¿no? Y luego, en tercer lugar, estaría lo que él llama la insatisfacción, la frustración, ¿no? O bien por la supresión, o bien por la represión, o por cualquier otro proceso, ¿no? Dice que ahí lo que está jugado fundamentalmente son las relaciones, ¿no? Todo lo que está en relación con las relaciones sociales, ¿no? Porque vamos a ver cómo las relaciones sociales están en juego fundamentalmente los instintos coartados en su fin, ¿no? Lo que, ¿no?, mantiene unidos libidinalmente a los individuos de una sociedad o de una comunidad, ¿no? Entonces dice, se pregunta, ¿no?, con respecto a cuál es el origen de la cultura, ¿no?, en relación a qué factores nace la cultura, y va a plantear que es en relación con la necesidad y con el amor, ¿no? Que además eso es algo que ya dice que conocen los poetas, ¿no? Y cae la frase de Schiller, ¿no?, de amor y necesidad, ¿no?, que son los Eros y, ¿no?, Ananke son los que rigen los destinos del mundo. Que la necesidad, ¿por qué? Dice, porque cuando se dio cuenta que, ¿no?, que por medio del trabajo puede mejorar sus condiciones de vida, y evidentemente también se percató que sus congéneres podían trabajar junto con él o en contra de él, ¿no? Desde ahí ya el otro, ¿no?, pasó a ser también un posible colaborador en la realización de cualquier tarea, ¿no? Y por otra parte, decíamos, está ahí estaría en relación a la necesidad, ¿no?, trabajar para mejorar las condiciones de vida. Y por otra parte estaría el amor, ¿no?, el amor, que dice que estaría en relación a que la genitalidad, ¿no?, se instaura de manera continua y no esporádicamente como en los animales, ¿no? Es decir, que los animales tienen ciclos de reproducción y toda esta cuestión, ¿no? Que no, en el hombre no es así, ¿no? Entonces, claro, como no es así, pues digamos que por motivos egoístas el macho tiende a conservar junto a él, ¿no?, a su objeto sexual, que es la mujer, y la mujer no se quiere separar de la prole, ¿no? Entonces, bueno, ahí también en relación con el amor se funda la familia, ¿no? La familia, ¿no?, para preservarla, también está en relación a la preservación de la especie, ¿no? Son, ¿no?, los niños y los... Pero, claro, también hay una, ¿no?, el amor no tiene una relación unívoca con la cultura, ¿no? Es decir, sí favorece, ¿no?, la cultura, en tanto que lo primero es la formación de la familia y luego de una comunidad más ampliada, una sociedad más ampliada, que es lo que va a ligar a las sociedades, pero cómo se pasa, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de una a otra, y qué papel juega ahí el amor. Entonces él plantea que, claro, sí que es cierto que además ya había señalado, ¿no?, anteriormente, que el amor es una de las mayores fuentes de felicidad, ¿no?, pero también una de las mayores fuentes de desgracia, ¿no?, o de sufrimiento para el hombre, porque siempre está uno a merced del objeto amado, ¿no? Entonces es una fuente continua de sufrimiento. Dice, ¿cómo se puede obviar o disminuir ese sufrimiento que supone el amor? Dice, pues desplazando el acento desde ser amado a amar. Que cuando el sujeto desplaza, ¿no?, el acento de ser amado a amar, amplía el círculo, ¿no?, de sus posibles objetos, ¿no?, y se extiende más allá de lo que sea es exclusivamente el objeto sexual, ¿no? Pero cuando se extiende más allá del objeto sexual, pierde también, ¿no?, este fin sexual, ¿no? Serían los instintos coartados en su fin, que decíamos antes, ¿no? Entonces, este amor que se instituye o que instituye la familia sigue vigente
en las relaciones entre los hombres, porque si no, el trabajo por sí solo no es en general suficiente para mantener unida a la comunidad, ¿no? La comunidad se mantiene unida por lazos libidinales, ¿no? Porque el amor ya no solamente, ¿no? El amor ya no solamente es lo que corresponde a la familia, sino también al compañero, al amigo, ¿no? Al posible colaborador en general, ¿no? Y eso además favorece que los miembros de la comunidad permanezcan unidos. Pero resulta que también el amor favorece la cultura, pero también está en contra de la cultura. Están las dos cosas en juego. ¿Por qué? Porque el amor siempre o tiende a ser restrictivo, es decir, o excluyente, ¿no? Excluyente en tanto que dificulta el acceso de los miembros de una determinada comunidad al resto del mundo. Y pone el ejemplo de la familia, ¿no? Que a la familia le cuesta, ¿no?, que sus componentes den el paso desde la familia al resto de la sociedad. Dice, eso se ve, por ejemplo, en los adolescentes, ¿no? El trabajo que les cuesta o la dificultad que les crea, ¿no?, precisamente no desligarse de la familia, pero sí abrirse al mundo, podríamos decir, porque la familia siempre tiende a retenerlo, ¿no? Cualquier unidad, ¿no?, o cualquier comunidad unida por lazos libidinales, ¿no?, tiende a excluir al resto, ¿no? Y de hecho él ya va a plantear que en relación a eso él había hablado del narcisismo de las pequeñas diferencias, luego lo va a señalar, ¿no? Como es excelso todo lo que pertenece a nuestra comunidad y es, digamos, que digno de crítica todo lo que no pertenece, de crítica y de todo tipo, no solamente de crítica sino de agresión también, ¿no?, de agresividad, ¿no?, contra lo que es extraño a la comunidad, ¿no? Eso sería. Dice que, claro, además cuando se plantea esta cuestión de que, ¿no?, si el hombre solo tiene una libido, la tiene que repartir, por decirlo de alguna manera, entre ya no solamente los miembros de la familia, sino el resto de la comunidad, también haber reivindicaciones, por decirlo de alguna manera. Se produce una hostilidad de la familia frente a la cultura también, porque le resta, ¿no? Todo el tiempo o toda la libido que el individuo utiliza fuera en la sociedad se la resta a la familia. Entonces eso genera, ¿no?, también la hostilidad, ¿no?, de la familia, de la mujer, ¿no?, en tanto la mujer como en relación con los hijos, ¿no?, que con el marido, ¿no? Se va a generar una cierta hostilidad hacia la cultura en general, ¿no? Es que es orgánico, ¿no? Claro, neutral, ¿no? Ni deja salir al exterior ni deja entrar, porque que entre un miembro nuevo en una familia. Sí. Y además va a señalar, cuanto más fuertes son los lazos libidinales dentro de una familia o una comunidad, ¿no?, más dificultad existe, ¿no?, para que los miembros salgan, ¿no? Sí. Salgan y entran. Sí. Bueno. A ver, entonces estábamos en esta cuestión, ¿no?, de el amor, ¿no?, con el amor genital y el amor con fin inhibido, que es importante en la formación cultural, pero también es un obstáculo, ¿no? O sea, están las dos cosas, ¿no?, a la cultura, ¿no? Y dice que, bueno, que frente a esta cuestión, ¿no?, va a haber toda una serie de reglas, ¿no?, que se generan en la cultura, que lo que van a hacer, ¿no?, en tanto que, como decía, el amor es muy exclusivo, ¿no?, tienden a restringir un poco también, ¿no?, todo el amor genital, ¿no? Es decir, que son exigencias, ¿no?, que aparecen
normas éticas que aparecen o han aparecido a lo largo de la evolución de la sociedad, ¿no? Y dice que, bueno, pues eso, ¿no? Queda restringida, ¿no? Por ejemplo, tal como se plantea, ¿no? En el individuo sexualmente la elección maduro, la elección de objeto a un elemento del otro sexo, ¿no? O también dice todo lo que no tiene que ver con o todo lo que tiene que ver con las satisfacciones extragenitales es considerado como perversión. Dice, pero además no solamente eso, sino que se impone el amor como heterosexual, pero además ese amor heterosexual, ¿no? Todavía, ¿no? Es más restringido porque se le exige la legitimidad de la monogamia, ¿no? Es algo, ¿no? Dice, son unas reglas imposibles de cumplir, ¿no? Dice, lo que pasa que evidentemente, ¿no? Pues, ¿no? Primero son imposibles de cumplir y ¿no? Y producen un menoscabo en la felicidad, ¿no? Pero además generan una doble moral, dice, porque la cultura hace la vista gorda contra las transgresiones que inevitablemente se van a producir, ¿no? Con tantas restricciones, ¿no? Y luego ¿no? Entonces, en relación a esta restricción de la sexualidad, se pregunta por qué, ¿no? El hombre ha tenido que restringir o oponerse a esta sexualidad, ¿no? Y en relación a eso va a trabajar, ¿no? En la sexualidad y también en relación a la existencia de un precepto, ¿no? Que es, dice que rige en la cultura, que dice amarás al prójimo como a ti mismo. Que bueno, eso es un precepto que si uno se para a pensarlo, dice, es una locura, pero ¿cómo se me puede exigir eso, no? En todo caso se me podría exigir, dice, en todo caso se me podría exigir amarás al prójimo como el prójimo te ama a ti, ¿no? Dice, pero claro, ahí no solamente hay prójimos que no son, ¿no?, dignos de amor, sino incluso son dignos de odio, ¿no? También, ¿no? Pero el precepto existe, ¿no? Entonces dice, bueno, si existe el precepto, ¿no?, será por algo, ¿no? ¿Por qué existe ese precepto? Dice, bueno, evidentemente porque si existe como precepto cultural es porque el hombre no es la criatura tierna y sensible, ¿no?, que se piensa, ¿no?, sino que también en el hombre existe una tendencia agresiva importante, una cuota de agresividad. Dice que no habla del amor puro. no hay amor puro. No hay amor puro, sino que exactamente, dice la agresividad. El prójimo no solamente es nuestro objeto de amor, sino también el objeto donde satisfacer las tendencias agresivas. Entonces, todos lo conocemos, ¿no? ¿No? Donde descargar la agresividad es idóneo para aprovecharse de su capacidad de trabajo sin retribuirle, para aprovecharse sexualmente de él sin su consentimiento, para apropiarse de sus bienes, está a la orden de él, ¿no?, el día, ¿no? Es decir, que también, ¿no?, no solamente es una cuestión de amor, sino también, ¿no?, lo que está en juego en la cultura es una cuestión, el juego de ponerle límites a esa agresividad o esa tendencia agresiva, ¿no?, del humano, ¿no? Entonces va a haber muchísimas restricciones, ¿no?, y para precisamente, ¿no?, acotar la tendencia agresiva, ¿no? Todos los métodos, ¿no?, destinados a que se establezcan las identificaciones y los enlaces libidinales entre los sujetos es una manera, ¿no?, de poner límite a la agresividad, ¿no? Y ahí, aquí es cuando él nos recuerda la existencia del narcisismo, de las pequeñas diferencias, ¿no?, que es una manera fácil, ¿no?,
o sencilla, ¿no?, de satisfacer esa tendencia agresiva, ¿no? El narcisismo de las pequeñas diferencias es, ¿no?, todos los malentendidos que surgen entre dos, por ejemplo, comunidades muy próximas, ¿no?, dos países, lo que es España, Francia o Portugal, Alemania, Francia, ¿no?, son muy semejantes, un poquito diferentes, ¿no? Y precisamente esa pequeña diferencia sirve para expresar la agresividad, ¿no?, y además para cohesionar a la comunidad frente a los extraños, ¿no? Todos tenemos una comunidad y estos son extraños a nosotros, y sobre ellos vamos a volcar, ¿no?, la hostilidad, ¿no?, que existe, ¿no? Qué interesante el tratamiento que está haciendo del amor, ¿no? Porque ya al principio dijo que era salir de la pasividad y pasar a la actividad, en tanto no es importante ser amado, sino que más importante más importante es amar, ¿no? Como factor cultural, además, lo señala. Claro, y ahora está hablando de que no existe el amor puro, que es el amor con el odio mezclados, y que el otro también es digno del amor y digno de que lo quiera matar. Pero digo, qué recorrido que hace, ¿no?, en el texto sobre esta cuestión. Sí. Falta un poquito de actividad todavía, ¿no? Falta el hacerse amar. Eso aquí no, bueno, eso ya aquí no tanto lo trabaja, ¿no? Pero sí, está bien. evidente, ¿no? Está bien, digo. Lo aprobé. Muy bien, Freud, te felicito. Claro, entonces, ¿no?, con esta cuestión de que, ¿no?, llegado a este punto dice, bueno, no es extraño que, ¿no?, el hombre sienta hostilidad frente a la cultura cuando limita tanto las tendencias sexuales como las tendencias agresivas, ¿no?, le produce insatisfacción la cultura, ¿no? Dice, pero también, ¿no?, eso es no del todo cierto, ¿no? Dice, porque también en los pueblos primitivos el único que satisfacía tanto sus tendencias agresivas como las tendencias sexuales era el más poderoso, era el padre de la horda, el resto estaban todos sometidos a él. Dice, es como si hubiera trocado el hombre algo de felicidad por algo de seguridad, ¿no? Dice, con esta cuestión, ¿no?, de los límites que le ha puesto, ¿no?, a la sexualidad y a la agresividad, ¿no? Y ha introducido el amor y la agresividad, y lo que va a señalar a partir de aquí, ¿no?, para trabajar esta cuestión de el malestar en la cultura, es que el amor y la agresividad están en relación de las dos grandes pulsiones, ¿no?, humanas, ¿no? La pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? Y además va a plantear que siempre ¿no?, el psicoanálisis, ¿no?, porque va a decir cómo considera o cómo trabaja esta cuestión de la agresividad el psicoanálisis, ¿no?, y lo pone en relación precisamente con la cuestión pulsional, ¿no? Una cuestión pulsional que dice que siempre lo ha trabajado el psicoanálisis de manera dual, ¿no? Inicialmente había hablado, y en relación con lo que decíamos antes de amor y necesidad, de pulsiones de conservación y pulsiones de objeto, ¿no?, las pulsiones del yo y las pulsiones de objeto, una teoría dualista, ¿no?, en ese sentido, de cuando, ¿no?, eso inicialmente, cuando se produce teóricamente, o se llega a la producción teórica del narcisismo y se da cuenta, ¿no?, de que también el yo está revestido de libido, también existe una libido narcisista, entonces ya estamos hablando de, continuando con esta cuestión dualista, la libido del yo y la libido narcisista, perdón, el libido objeto y libido narcisista. Y posteriormente, ya con la escritura del más allá del principio del placer, va a introducir la pulsión de muerte, y ahí ya sería del orden de pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿no? Que son dos antagónicas, pero que siempre están en toda actividad humana, están en juego tanto la pulsión de vida como la pulsión de muerte, ¿no?
Lo que sucede es que evidentemente las manifestaciones de la pulsión de vida de Eros son muy numerosas, pero los de la pulsión de muerte la verdad es que son más silentes, ¿no? Dice que una parte permanece silente dentro del individuo y otra parte se dirige hacia el exterior en forma de agresión. Es decir, que toda la agresividad estaría en relación con la pulsión de muerte, ¿no? Dice que, y con esta cuestión de que decíamos de que siempre, trabajan juntas. Un ejemplo de mezcla perfecta sería el sadismo, ¿no? O el masoquismo, ¿no? Las dos están jugadas tanto una cuestión libidinal como una cuestión de agresividad, ¿no? El sadismo y el masoquismo, ¿no? Como tendencia sexual. Y también decía, ¿no? La pulsión de muerte, la agresividad, ¿no? Dirigida hacia el exterior siempre puede retornar de nuevo al individuo, ¿no? Que sería la agresividad como manifestación de la pulsión de muerte, ¿no? Y dice que precisamente, ¿no? La tendencia agresiva esta disposición que existe o posibilidad que existe en el humano es el mayor obstáculo con el que tropieza la cultura, y que dice que en realidad sería, ¿no? La cultura sería un proceso puesto al servicio del Eros, ¿no? Porque el Eros sería lo que tiende a unir, mientras que la pulsión de muerte es la que tiende a separar, ¿no? La que pone la puntuación. Todo el abrazo, si no hay separación, nos ahogamos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entonces, el Eros tiende a unir, ¿no? Primero la familia, luego las comunidades más amplias, las naciones, los países, ¿no? Entonces, tiende a unir. Y la pulsión de muerte siempre va a tender a separar, ¿no? Se pregunta, ¿no? ¿Qué hace la cultura, ¿no? Para coartar la agresión, ¿no? Para hacerla, digamos que inofensiva, ¿no? Y dominada. Dice que ahí podríamos hacer una comparación con lo que sucede en el individuo, ¿no? En la historia evolutiva del individuo. Dice que lo que sucede en el individuo es que esa agresión vuelta hacia el exterior, ¿no? O dirigida hacia el exterior, es nuevamente proyectada formando una instancia que es el superyo, ¿no? El superyo, que es el heredero del complejo de Edipo, ¿no? Que en el superyo está jugado no solamente el amor, sino también el odio. Lo va a plantear así, ¿no? Está en relación con las primeras elecciones de objeto, ¿no? El niño elige sus primeras elecciones. Las primeras elecciones de objeto siempre son los padres, el padre y la madre. Cuando tiene que renunciar a ellos, ¿no? Pues lo que hace es introyectar, ¿no? Desde esa elección de objetos se identifica con ellos y constituye, ¿no? El superyo, ¿no? Los introyecta, ¿no? Y en esa superyo está jugado no solamente la elección libidinal, sino también la agresividad, porque la relación es ambivalente fundamentalmente con el padre, ¿no? Al padre se le ama, pero también se le odia y se le desea matar, porque es el que nos separa de nuestro primer amor, que es la madre, ¿no? Entonces está el superyo, ¿no? Que es el que va a volcar, ¿no? Va a existir toda una, ¿no? Esa agresividad que ha sido introyectada, dice, se va a jugar ahora en la relación entre el yo y el superyo, ¿no? Y en esa, ¿no? Relación, ¿no? Entre el yo y el superyo, ¿no? Lo que está en juego es el sentimiento de culpabilidad, que es inconsciente y que se manifiesta en forma de necesidad de castigo. No es que el hombre se sienta culpable, porque eso ya lo va a señalar que es otra cosa, ¿no? Sino que busca castigo, ¿no?
y dice que, claro, cómo trabaja o cómo piensa el sentimiento de culpabilidad el psicoanálisis. Dice, bueno, ya no se trata de, ¿no? Dice, el psicoanálisis sabe que el sentimiento de culpabilidad no solamente o no está en relación con lo hecho, sino incluso y sobre todo con lo deseado, con lo pensado. Es lo mismo la acción que el pensamiento, igualmente, porque no se puede escapar al superyo, ¿no? Se entera de todo, ¿no? Entonces el hombre se va a sentir culpable no solamente por lo hecho, sino también por lo pensado, ¿no? por la existencia de deseos ilícitos, podríamos decir, o prohibidos, ¿no? Y no se entiende por qué te dan la penitencia en la iglesia cuando te pregunta el cura, ¿hubo malos pensamientos? 14 padres nuestros. Ahí hay un malentendido, ¿no? Es decir, es un sentimiento inconsciente de tu sentimiento. Sí, ¿no? pero Los malos pensamientos, digo, que claro, generan esa culpa. sí, pero precisamente la existencia del sentimiento de culpabilidad dice que justamente la Iglesia, ¿no? el cristianismo lo sabe jugar muy bien, ¿no? Porque ¿no? ¿no? Mata al hijo para redimir, ¿no? La culpa, ¿no? La culpa que es en relación con el asesinato del padre, porque él va a plantear también que ¿no? en relación, hace un paralelismo entre la fundación del sentimiento de culpa en el desarrollo individual y lo que es en la producción social, en tanto que él ya ha planteado en otros trabajos que la fundación de la cultura estaría en relación con el asesinato del padre, ¿no? Es decir, en una sociedad primitiva donde habría ¿no? un macho, ¿no? totipotente, ¿no? que tendría acceso a todas las hembras y limitada libertad del resto de los individuos. Lo que sucede es que, ¿no? los hermanos se unen para asesinar al padre, pero como la historia se vuelve a repetir porque siempre, ¿no? hay un macho dominante que luego nuevamente va a ocupar el lugar del padre, lo que se llega, ¿no? es a hacer un pacto entre los hermanos. Ninguno ocupa el lugar del padre, cada uno, nos repartimos, ¿no? digamos, cada uno tenemos acceso a nuestra propia familia, ¿no? pero nadie va a ocupar el lugar del padre, y en relación con el asesinato del padre es donde se funda la cultura, ¿no? Ahí se funda la familia, ¿no? Se funda la ley porque todas las restricciones que se imponen los hermanos para no ocupar el lugar del padre son los que rigen la sociedad, y aparece el tabú, ¿no? El tabú, todo lo que está prohibido precisamente en relación con esa prohibición, ¿no? Y ahí, ¿no? es en relación al asesinato del padre, ¿no? aparece el sentimiento de culpabilidad, ¿no? en la sociedad, ¿no? en la cultura. Pero, dice, digamos que por ahí pasa, ¿no? También, ¿no? Cada individuo, ¿no? También está en cada individuo jugado el deseo, ¿no? de asesinato del padre, de matar al padre, ¿no? de matar al padre por la hostilidad que genera. Al padre se le quiere, pero también se le odia, ¿no? porque la mamá es suya, no es mía, ¿no? y además me lo recuerda, ¿no? Entonces, ahí se genera una hostilidad, ¿no? Entonces esta cuestión de que el sentimiento de culpa es inconsciente, ¿no? para el sujeto, y además no está en relación con lo hecho, sino que dice, porque lo hecho es más bien en relación con conciencia de culpabilidad, sería algo consciente, mientras que realmente el sentimiento inconsciente es por la existencia de deseos, ¿no? hostiles en general. Pero que digo que el mecanismo que tiene la religión también, que engancha, ¿no? al sujeto, es que en cada pecado y cada absolución, ¿no? le al Padre Nuestro, no sé qué, está aquel pecado, ¿no? y el juego y
la absolución de la culpa. Pero redime de la culpa, claro. Digo que también esa es una de las cosas que engancha a los que... Y sí, y con respecto a esta cuestión de la culpabilidad, ¿no? Y se pregunta cómo llega a diferenciar el hombre lo bueno de lo malo, porque se siente culpable por una mala acción o un mal pensamiento. No es algo innato que viene con el individuo, ¿no? Sino que es algo que se va a producir, ¿no? Y cómo es esa producción, ¿no? de la moral, ¿no? Está también en relación con la moral, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? Dice que, bueno, en primer lugar está en relación con el amor, con el miedo a la pérdida del amor. Dice, el niño es un indefenso, ¿no? Necesita del amor de los otros para vivir, ¿no? Porque realmente su vida, incluso en determinadas etapas de desarrollo, está en peligro si pierde el amor de los otros, ¿no? Entonces está en juego, ¿no? Inicialmente, ¿no? Si hace algo que no está bien, pues puede perder el amor de los otros y entonces corre peligro. ¿No? Sobre todo está a merced del prójimo, que siempre va a ser más poderoso que él, ¿no? Si pierde el amor. Y dices que en muchos individuos toda la cuestión de la culpabilidad, con gran parte de la culpabilidad, todavía está regida por esta cuestión de la pérdida del amor, ¿no? Personas que, ¿no? Si les están vigilando no cometen delito, pero si no se sienten vigilados pueden sin ningún problema cometer delito, ¿no? Porque si no les ve la autoridad no les van a castigar, ¿no? Pero claro, luego en una segunda fase esa autoridad exterior, ¿no? Que es la que juzga, va a ser internalizada, ¿no? Con la formación del superyo, ¿no? Cuando, digamos, el superyo es la identificación con esos objetos parentales, ¿no? Que son la autoridad exterior, ¿no? Entonces ahí ya es el superyo el que, digamos, que juzga, ¿no? Aparece la conciencia moral y el sentimiento de culpabilidad propiamente dicho. Entonces ahora el superyo es el que, digamos, que persigue al yo pecaminoso, ¿no? Los deseos ilícitos que tiene, ¿no? Dice que además, curiosamente, este superyo es tanto más severo cuanto más piadoso y bueno es el individuo, ¿no? Dice que eso parece de entrada una contradicción, ¿no? Pero que es así, ¿no? El superyo exige renuncias y ante una nueva renuncia va a seguir exigiendo renuncias, ¿no? Entonces, por más pío que uno sea, siempre va a estar exigiéndole, ¿no? Y además, claro, con la aparición ya del superyo y de la conciencia de culpabilidad, lo que aparece es la necesidad de castigo, ¿no? Ya la culpa no aparece como tal, sino como necesidad de castigo, ¿no? Y aparece el juicio también. ¿cómo? Aparece el juicio, porque lo que estás diciendo es como el juicio, ¿no? El superyo, y te pueden internalizar el juicio. La conciencia, sí. Después como se instala el juicio en el capítulo de la negación. Claro, además es muy Sí, porque esto es el juicio moral. No es sí. lo mismo que el nivel de la negación, ¿no? Digo, esto es conciencia moral. Conciencia moral, sí. Lo bueno y lo malo, ¿no? Claro, porque de la negación, Pero lo bueno y lo malo está en relación con el deseo, ¿no? El deseo hostil o el... Claro, digo que el juicio es constitutivo del sujeto, porque es juicio de atribución y juicio de existencia, ¿no? Soy un humano como el otro, pero soy diferente del otro. Digo que es nivel de constitución del sujeto, ¿no? Bueno, aquí también pero a nivel superyoico, ¿no? Sí, es digo que es superyoico. otro nivel, es otra cuestión.
Sí, y a ver, La porque negación que hicimos con el nombre del Padre y con el ideal del Dios, ¿no? Que es una negación más complejo, ¿no? Me metí en un berenjenal, pero... Claro, pero el ideal del yo es super yo, Dios es super yo. Claro, Dentro del pensamiento. pero diferente, ¿no? Porque dice sí, es como como padre, tu padre debe ser, pero no exactamente claro, como tu padre, y ahí viene la claro, prohibición ahí viene. edípica, ¿no? Que es lo que diferencia el ideal del super. pues ya vamos terminando, ¿no? Sí. Bueno, esta cuestión de que el sentimiento de culpa es inconsciente, iba a hacer una diferencia, ¿no?, entre el consciente y el inconsciente. Dice que el sentimiento de culpa que aparece consciente es del orden del remordimiento, ¿no? Y que el remordimiento ya en sí mismo es un castigo, ¿no? Para señalar esa cuestión que es interesante, ¿no? También la vertiente del erógeno, ¿no? Sí, El remordimiento. exacto. Castigo y no sé qué. Y que, bueno, eso, ¿no?, de que en general lo que hace es que se manifiesta como necesidad de castigo, y que el síntoma ya es la necesidad, en el síntoma ya está satisfecho la necesidad de castigo, porque dice que el síntoma es una satisfacción sustitutiva, es decir, algo que el sujeto ha reprimido retorna en forma de síntoma. Y va a señalar que cuando se produce una represión lo que hay es una separación de los instintos. Si decíamos, en toda actividad humana está en juego la libido y la pulsión de muerte unidas. Cuando se separan, ¿no?, cuando hay represión, dice, se separan. La libido va a formar el síntoma como satisfacción sustitutiva, y la pulsión de muerte contribuye a incrementar el sentimiento de culpabilidad. Entonces, siempre va a haber, ¿no?, un sentimiento de culpabilidad que va a permanecer inconsciente. Dice, aunque en algunos casos, como es en el ejemplo de la neurosis obsesiva, puede hacerse consciente, ¿no? Un neurótico obsesivo, no todos los neuróticos obsesivos, ¿no?, tienen sentimiento de culpa, ¿no?, o se sienten culpables, ¿no?, pero sí que en muchos sí que... Está pensando. ¿Se acuerdan de cómo se lavaba las manos, el que creía que había asesinado Lady a su padre? Macbeth. de Macbeth, ¿no?, que Sí, pero que estaba pensando que igual es inconsciente porque es una culpa desplazada, nunca Sí. es por la representación que Sí. él cree, ¿no? En ese Sí, sentido. bueno, en relación con la cuestión inconsciente, claro. Sí, bueno, lo que aparece en la conciencia, Claro. siempre está desplazado, ¿no? Y señala que, no, con respecto a esta cuestión de la neurosis obsesiva, que no todos los neuróticos obsesivos, ¿no?, se sienten culpables, o sienten una culpa consciente, sino que en muchas ocasiones lo que sienten es un malestar, una especie de angustia, ¿no?, que les impide la ejecución de determinados actos. Y a propósito de esto se va a señalar que en realidad no, porque de una cierta forma de angustia, porque el sentimiento de culpabilidad sería una forma topográfica de la angustia, ¿no? Lo relaciona directamente, una variante topográfica de la angustia, ¿no?, lo relaciona con la angustia. Bueno, Temor a la pérdida del amor del superbién. entonces esta cuestión, ¿no?, de que lo que está jugado en ese malestar, ¿no?, que decía, el malestar en la cultura precisamente sería el sentimiento de culpabilidad, ¿no?, que aparece como malestar, ¿no?, igual que en el, ¿no?, aquí en el neurótico obsesivo dice, a veces no aparece como culpa, sino como angustia o como malestar. Bueno, el malestar en la cultura, ¿no?, está fundamentalmente en relación con el sentimiento de culpabilidad, ¿no?, inconsciente. Entonces, siempre, ¿no?, va a existir, más allá, ¿no?, de que, ¿no?, porque, claro, dice, porque viene a plantear que más allá de que sí que es cierto que la cultura puede restringir las satisfacciones, ¿no?, del sujeto, en tanto que limita, ¿no?, las libertades individuales en aras de la sociabilidad, también, ¿no?, también lo que está en juego y fundamentalmente es
el sentimiento de culpabilidad inconsciente en ese malestar, ¿no? Y eso No es que tengamos una sociedad que produce malestar, sino que porque somos sujetos molestados formamos una sociedad. ¿no? Porque somos sujetos culposos, ¿no? ¿no? Aparece la cuestión del malestar en la cultura. Sí, ¿no? Porque ¿no? Esa cuestión de, ¿no?, si la cultura nos ha permitido, ¿no?, vivir de una manera mucho mejor y ser más felices, ¿no? Aún seguimos pensando que no, que seríamos más felices sin... También esto pasado por los pueblos en relación al balance. Sí. Pero también en la infancia, del 29 me parece que sí, 29. No, habla de, sí, de la URSS, ¿no? En el sentido de que, ¿no?, cuando trabaja la cuestión de, bueno, ahora hay, ¿no?, una nueva experiencia que plantea que la existencia de la propiedad privada, ¿no?, también es una fuente, ¿no? No me sale. ¿Te gusta la palabra? No me gusta. Yo soy feliz. No soy feliz porque es una angustia. Sería una condición estructural la culpa, entonces, sí, ¿no?, para entrar en la cultura. Digo, es ahí en el producto de la edípica, ¿no? Sí, pero es producto de la entrada en la cultura, porque justamente es, ¿no?, el Edipo y la castración es lo que también, ¿no?, en la cultura, el sujeto, a cada individuo, más allá de cómo se ha constituido la, ¿no?, constitución o la cultura, el nacimiento de la cultura está en relación con esas cuestiones también para cada uno, ¿no? Me preguntaban cuál era el título del texto, el malestar en la cultura contesta. Malestar en la cultura. ¿Sabes después cómo se la juega cada uno con la culpa, ¿no? Sí, culpa, hay un aforismo de Meraza, ¿no? Dice, culpa siempre hay, entonces, no recuerdo cómo es, ¿no? Pero... No, pero eso es Lacan. Antes del acto angustia, después del acto culpa. No, hay un aforismo de Meraza, igual me voy a sentir culpable, así que voy a pintar, voy a escribir, voy a... ¿no? No recuerdo cómo es el aforismo, ¿no? Dice que siempre está presente la culpa. No hay que... ¿no? Como la angustia, ¿no? Que, bueno, hay que arreglárselas con la angustia y con la culpa. ¿Qué te parece más bien? Si se siente, es síntoma. Si se siente, es otra cosa, ¿no? Es una, no, porque es por interpretación, porque es necesidad de castigo. Entonces, en relación al castigo está jugada la culpa. Se siempre va a ser interpretación. Castigo, un síntoma, pues ahí, ¿no? Está jugada la culpa, ¿no? Que es el, ¿no?, los delincuentes, ¿no?, cuando plantea a los delincuentes por sentimiento de culpa, son los que se dejan atrapar, ¿no?, los que van dejando huellas para ser castigados por interpretación, ¿no? Claro, o la necesidad de castigo, ¿no? Cuando uno tiene un síntoma o una enfermedad de la culpa, claro, de la culpa inconsciente, claro, solo dice, sea por la necesidad. Claro, claro. En otro lugar dice la enfermedad, un mal matrimonio, la, ¿no?, la ruina, ¿no? Las relaciones de pareja también se ve. Claro. Por interpretación. Claro. ¿La que viene? La semana que viene... Fiesta, y la siguiente, producción del inconsciente. Pero mañana... Pero mañana. tenemos una presentación de un recital de poesía con la presentación de 4 libros de poesía. ¿Qué parece? Culpa es que te pongan una multa, no un sentimiento. Mañana a las 8
Inconsciente, inconsciente. Inconsciente, quepa, inconsciente. La presentación. Mañana a las 8 de la tarde. Es Vengo de un país, melodías del vértigo, refugios instantáneos y huracanes dormidos. A las 8. Exactamente. Tenemos Lonis, que está aquí presente, Olga de Lucía, Hernán Kozak y Claire de Lucía, a las 8 de la tarde. Por televisión también se puede ver. Pues supongo, sí. Uy, ya se está justificando. Dice, por eso la culpa te la haces poner inconscientemente. La culpa, la multa. La multa. Dime. Por ese texto también se ponen los programas. Terminamos. Quepa, el no programa. sabe, no contesta. Tendrá que verlo. Hay que verlo particularmente. Sí, y empezamos el día 13 con producción del inconsciente, Ah, ¿no? A cargo de Alejandra Mena. muy interesante la clase, muchas gracias Pilar, buenas noches, hasta la próxima, muy interesante, gracias. Tenemos. Adiós a todos, adiós, muchas gracias Carmen, adiós, Sí. chao, hasta la semana próxima, no, la siguiente, adiós. Chao, gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias.